Nuestro panelista aquí por lo opuesto fue editor del Mercurio por muchos años. Contraparte, digamos. ¿Ya? Contraparte. Y siendo editor del Mercurio, que una frase en la historia. Ya. Que yo creo que este hombre que se ha civilizado ha cambiado. Dijo, Chile, adiós a América Latina. ¿Se acuerdan de ese titular? No recuerdo haberlo leído, pero lo escuché mencionar. ¿Lo pusiste o no? ¿Y cuál era el sentido de eso? No, era una... No, a propósito de Jaguar, eso me acuerdo. Es un artículo hace más de 30 años atrás. Sí, claro. Es un artículo que se refería a que Chile, las referencias de Chile para desarrollarse tenían que ver con Australia, con Nueva Zelanda y no con nuestros vecinos. Oiga, pero eso se instaló como premisa durante muchos años todos los gobiernos de la concertación. O sea, también, sí. De hecho, el presidente Lago, a quien yo le estimo mucho, le tengo mucho respeto, también cuando presentó el Transantiago y decía que había que cambiar el sistema de transporte público, apuntaba justamente a compararse con los países europeos, que es un sueño, o sea, es una meta que nos encantaría llegar, por supuesto, también. Esa es la aspiración. Pero siempre la comparación ha estado mucho más allá de nuestras fronteras. A la eficiencia. Pero nunca abandonar, a propósito que estamos hablando, hasta Roberto lo decía, lo cultural. Nosotros no podemos ser ni suecos, ni neozelandeses, ni australianos. No tenemos somos el ADN. latinoamericanos. Totalmente. Somos los ingleses de América Latina. Y a mucha honra. ¿Pero por qué tenemos esos dichos tontos? Somos los ingleses de América Latina. Aspiración. Eso no, mira, había dos frases malditas en Chile, pero la realidad nos estalló en la cara. Éramos los ingleses de América Latina Sobre todo por los y puntuales. fuimos los suizos de América Latina. Sobre todo por los neutrales. Los suizos, ¿por qué fue? ¿Por hacernos los suizos? ¿Por lo puntuales? No, por los ingleses por los puntuales. Y los suizos por los eso neutrales. tuvo una fecha, hasta el 11 de septiembre. Hasta ahí llegamos a los suizos y los ingleses. Ay, Pero y si eso mire, también se un emparenta con el país- fenómeno de la migración, que estamos todos felices con los italianos y los alemanes que llegaron a Chile, pero ahora está la escoba con todos nuestros haitianos. vecinos, los haitianos, colombianos que están acá, porque somos aspiracionales. Es como Pero que obvio. vengan los que australianos, pero ¿qué pasa ¿sabes con los qué más? haitianos? Aspiracional suena como muy elegante. Hay una maldita cosa que es el arribismo. Bueno, ya. Está ¿Ya? duro esto, sí. ¿Ah? Sí. Como que... Y además sociológicamente se entiende. Hay una frase chilena que lo ilustra muy bien. Ya. El de arriba se dice clase media para pagar menos impuestos. Tal cual. El de abajo lo único que quiere es subir. Ya. Y el del medio vive en tensión permanente porque le tiene pavor al de abajo y lo único que quiere en su vida es que algún día lo confundan con el de arriba. Y no recibe ningún beneficio. El jamón Pero de qué San mala Porque ese filosofía. es el drama de las capas medias. Pero qué mala filosofía de vida esa igual. Creo que es malo. ¿Por qué las capas medias tienen que aspirar a ser...? Yo estoy diagnosticando. No Un estoy análisis emitiendo juicio. sociológico. Claro. Pero Y eso además- te explica que en Chile, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el 80% de las familias, escúchenme bien, el 80% de las familias no llega a fin de mes. Y no llega a fin de mes, por una parte porque los sueldos son bajos, La pero por bicicleta. otra parte porque en esta locura de parecerse al de arriba, Consumemos. compra, consume. se endeuda, Así es. resultado... Pero si mire, es tan fácil como alguien dice, Oye, me oiga, entusiasmé. me quiero ir de Qué buen tema. vacaciones. Y dice, bueno, de vacaciones, digo yo, me voy, no sé, a Maitencillo. ahí voy yo. ¿Y por qué no te vayas Al a Bali? Caribe, al Hombre, no Caribe. tengo plata. Ay, tira la tarjeta, hombre, con unos cheques todo se arregla. Si parte de ese cuento que yo decía del Jaguar tenía que ver en el momento en que todos empezamos a aparentar lo que no somos Exacto. y se perdió una imagen que yo sí rescato de Chile cuando yo vivía en Colombia hasta el año 90, porque Chile durante mucho tiempo para los vecinos latinoamericanos, Aparentar. antes de este boom, era mirado como un país austero, como un país al que se podía mirar, cuyos nacionales no eran exactamente hostiles, y hoy por hoy, me da mucha pena decirlo, los chilenos afuera en muchas partes no nos quieren ver y no nos soportan. Con todo Sí, respeto oye, por una Roberto, cosa, Toca. no Un dato hemos solamente. como los Hay argentinos de ahora. 18.5 los argentinos van millones de después. tarjetas de crédito en Chile. Sí, pero yo quiero decir una cosa. Como dato. Está bien, o sea, hay que condenar el arribismo, la ciutiquería, las ganas de aparentar, pero no confundamos eso con algo que está muy profundamente en el anhelo de la familia y de Oh, las que personas. vivir mejor, Que pues. vivir mejor, que Oh, progresar. Oye, cuando nosotros vamos a recorrer a la gente, ¿qué dice la gente? Yo quiero que mis hijos
lleguen más allá de donde llegué yo. Buena educación. Eso. Y fundamentalmente lo hice por la educación porque saben que la educación es la llave del progreso. Pero ellos están contando con que Chile sea un país que va progresando siempre. Pero y eso ¿a costa está de bien. quién? ¿A costa de quién? Y la gente hace muchos sacrificios demasiado. para eso. ¿A costa de los papás? Exactamente. Los papás, las mamás hacen lo que sea por sus hijos, por su educación. Pero ¿cómo se y endeudan para pagar los cuando colegios? a veces el uso de las tarjetas que estás diciendo tú, Carlos, muchas veces es por eso. Pero yo no condenemos eso. Pero tiene que haber un límite. Y que mis hijos sean mejores que yo o lleguen más allá que yo, está déjeme bien. hacerle un comentario. Obviamente que tiene el límite que yo no puedo vivir más allá de mi propio ingreso. Déjeme hacerle un comentario. Yo aquí le doy los créditos a Julio César Rodríguez. Que hoy día competimos porque está en el matinal de al lado. Cuando Julio César estaba acá, dijo algo que a mí, yo creo que nunca se me va a olvidar, porque yo lo pensaba, pero no había sido capaz de verbalizarlo como él lo verbalizó con mucha lucidez. El anhelo de tener o de entregarle una mejor educación y un mejor futuro a nuestros hijos es un anhelo que ha existido siempre en la sociedad, en toda la sociedad, es natural. ¿Qué pasa cuando no solamente las tarjetas de crédito, las deudas, los pagarés en las universidades, la ropa, los celulares, tienen reventar las familias para entregarle lo mejor al hijo? Viene la segunda etapa. La casa de la clase media se deja de pintar. Exacto. Entonces se empieza a descascarar. El deterioro. Los baños, los azulejos se empiezan a quebrar y no se cambian. Las cocinas, que ya cumplen su vida útil, el refrigerador, continúan ahí. La casa, como siempre, se empieza a deteriorar. La mamá y el papá dejan de ir al dentista y empiezan a vender las piezas dentales. Y dicen, por mi hijo, todo. Y se empieza a producir una cuestión que es tremenda, que es una dicotomía, que es el esfuerzo gigantesco hasta más no poder de los padres para que los hijos lleguen a ser mejores que ellos. ¿Qué es una apuesta? El hijo con una presión además que tampoco le hace feliz porque ve que sus padres se van deteriorando. El hijo llega y cuando el hijo llega, los padres han perdido todo y el hijo tiene que empezar a trabajar no solamente para él, sino para mantener a los padres, porque los padres se desangraron, digo en términos económicos, para poder mantener a su hijo. Entonces es un círculo completamente claro, pero te quiero agregar una cosa, que yo sé que muchos, a lo mejor televidentes, no sé si les va a gustar o no, pero que hay hijos a veces que abusan de sus padres por también. Supuesto. ¿Ah? No, pero porque todo esto tiene que ir, es un elástico, pero que no se puede cortar. Efectivamente, los papás se sacan la mugre por los hijos. Pero de repente tú ves hijos que cuando ya llegaron a un cierto nivel y están bien, no devuelven la mano. Claro. No devuelven la mano. Y a mí me toca, como estamos todo el día ahí en la calle con la gente y visitar a las personas en las casas, y muchas personas mayores, yo les pregunto, bueno, ¿y usted y sus hijos? Y me miran con cara diciendo, bueno, mis hijos ya tienen su propia vida, pero vienen a verla, bueno, menos. Sí. Entonces, a veces también hay un abuso de parte de los hijos. Pero, lo digo. sí, pero ¿sabe qué, alcalde? Yo creo que nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad y una gran culpa también, porque generalmente nosotros, como muy bien decía Martín, siempre le damos todo a nuestros hijos para que ellos no sufran la carencia que nosotros tuvimos. Y ese es un error. Y cuando queremos empezar a frenar, ya es tarde. Ya es tarde, pero no es culpa de los hijos, es culpa de nosotros los padres. Ese es lo malo. Y alcalde, otra cosa. Un punto es que nosotros tratemos de darle educación a nuestros hijos y de verdad sacarnos la mugre y desvivirnos. Pero otra cosa es mandar a nuestro hijo con el último celular, mandar a nuestro hijo con la última bicicleta, con el último zapato de moda. Eso creo que no es lo mismo. Mire, o sea, yo vivo en Maipú, transito mucho por Cerrillos, por lugares de mucha extrema pobreza, y la gente tiene 4 televisores. Es necesario tener incluso televisores en la cocina. ¿Es necesario eso? Tienen unos refrigeradores que ustedes se lo imaginan y lo deben a 36 cuotas. Claro. ¿Por qué? Porque la publicidad le dice, tenga para que usted sea. Y ellos se creen ese cuento, tengo que tener para ser alguien. Aparentar para surgir. Y tengo que... Hay como una, el como una tener concepción de eso. me marca, pero... Incluso, de hecho, cuando van los técnicos a mi casa, se sorprenden, tenemos un puro televisor y uno vive tranquilamente. Sí, pero para el que no puede tener auto, las zapatillas pasan a ser el auto. Exacto, para el que no puede tener entretención en la plaza, pero la ¿cómo televisión. educamos? Claro, pero ¿cómo educamos entonces? Ese es el punto. Ahí está. La felicidad está definida como la distancia entre tu realidad y tus sueños. De tal manera que cuando tus sueños son una aspiración que en realidad es difícil de poder lograr o sostener en el tiempo... Hay frustración y amargura. Ya no eres feliz, ya no nunca eres vas a ser feliz. feliz. Francisco,
estaba pensando en su argumento. Y entonces me siento orgulloso de ser parte de un grupo, todos los chilenos en general, porque la angustia del padre y de la madre está en la educación. Exactamente. Que es la clave, ¿no es cierto? Entonces, Y el querer. el querer y la El educación. cariño. Entonces, la gratuidad no es un problema solo económico, Absolutamente. porque le bajas la presión a ese papá, a esa mamá. Le da calidad de vida a ese padre. ¿Te fijas? Entonces mientras los escuchaba estaba pensando, bueno, la gratuidad en la educación superior, esas 320.000 familias que hoy día tienen gratuidad, tienen un peso menos. Así es. Claro. Y ¿Te fijas? considerable. Porque imagínate a alguien que tiene 3 hijos, ¿No va? ¿Que no va? clase media promedio, No va, no le da. y tiene que pagar incluso con becas. Bueno, no puede nomás. ¿No da? No puede No, sí, no meter da. los 3. Entonces, cátense la angustia de esa familia de que tiene que elegir quién va, quién no va. Sí, y a propósito del debate del proyecto de admisión justa del gobierno, ¿qué opina de la ley Machuca? Usted se metió en los patas de los caballos. Me pillaste en frío. Lo que pasa es que a mí me gustan los dos proyectos, el nuestro, de la oposición, y también, aunque es machuquita, el de ¿Puede explicarlo Felipe Casa. para las personas que no saben, para explicar bien? Lo que pasa es que en este tema hay que explicar de dónde cresta viene Machuca. Bueno, ¿Partamos por ahí? Claro, Vamos, la historia del vamos. San George Cortito. y todo eso. Hay que entender que este proyecto piloto se dio en un solo colegio en Santiago, de élite, ¿ya? Que era el colegio St. George. correcto. Ahí la película de Andrew Wood. De la película. Les recomiendo a todos ver la película porque así nos vamos a entender el tiro. Es emocionante. Ahora, ese colegio formaba literalmente a la élite del país, al igual que hoy día. Pero en el mundo de los 60 hubo un cambio, particularmente en la iglesia. Concilio Vaticano II, Conferencia Episcopal de Medellín, y ese cambio llegó a Chile. Y parte importante de la iglesia se sumó al cambio social. Dentro de ese grupo estaba la congregación que administraba el St. George. De que Holy era Cross. Holy Cross, curas norteamericanos. Y que se embalaron. Y desarrollaron un proyecto de integración entre vecinos. Esto la gente no lo sabe. Porque machucas, los machucas, no es que vinieran de Cerro Navia. Vivían al lado, en los campamentos que existían en ese tiempo, al borde del Mapocho. Por eso se podía juntar después del colegio, andar Con en su amigo. bicicleta En la y pasar población la tarde y en el barrio. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, además los nombres de los campamentos eran muy decidores, ¿no? Fidel Ernesto, Yancahuazú, ¿ya? Todo eso desapareció en el año 82 cuando la dictadura Se militar erradicó Erradicó las los poblaciones hacia, básicamente, Puente Alto, La Pintana. La Pintana. Entonces, estos curas hicieron esto. Ahora, yo les recomiendo invitar a este programa a alguien que vi el otro día en CNN con Matamala o la Mónica Rincón, que es el que inspiró la película, El Salió en Machuca original. en la tercera. se me creo olvidó el que nombre, salió. Sí, a mí también, pero sí lo que vi. es profesor y Sí, poeta, sí. Ay, Sí. profesor de matemáticas. pero que es profesor en el mismo St. George hoy día. Entonces es un tipo muy ponderado que habla de lo bueno y lo malo de su experiencia. En la suma dice que ese proyecto de integración para él no sería ni profesor ni poeta. Claro. Partamos por ahí. Entonces, dicho todo lo anterior, Tonka, yo creo que en un país tan desigual, tan segregado como el nuestro, cualquier esfuerzo de integración, como la torre de la Teras de Lavín, Sí. como leyes Machuca, ayudan a que nos encontremos más en una sociedad que está completamente, y ciudades, escindidas, cortadas. Alcalde. Oye, sí. El Edín A Parragués ver, se llama. Mira, se están discutiendo dos proyectos. Sí. Uno primero que se llama admisión justa. ¿Ah? Ah, no, es el tuyo. Sí. Porque el Machuca es de... Explique, alcalde, por favor. No me confunda con Machuca. Lo explico, que básicamente Es que hay consiste, dos, consiste por eso en hay que que explicar. para los liceos emblemáticos, leas Instituto Nacional, etcétera, no sea solo tómbola
tómbola es azar. O sea, vamos a un sorteo, quienes quieren entrar, sorteo. Sino que también se considere el mérito, el esfuerzo. Pero ha sido criticado porque todos hablan de que no puede ser solamente competitividad. Pero espérate, ha sido criticado, pero yo creo que está bien, en el sentido de que el mérito es un valor. que ser, es que ahí tenemos una diferencia. Que termine y va usted. La cancha fuera pareja para todos. Déjame terminar. Ya, dale, O sea, termine la derecha incluso en los niños o en las familias del mismo nivel socioeconómico, el esfuerzo es distinto. Y yo lo veo en las mamás. Hay mamás que sí se preocupan de que el niño haga la tarea, que estudie, que sea. Yo sé que las mamás tienen poco tiempo, pero hay quienes se sacan la mugre. O sea, no puede ser que el mérito, hay que ver después cómo se mide. Se mide en una prueba de selección, se mide en un promedio de nota, se mide en un ranking del colegio. No puede ser que no se tome en cuenta. Y el proyecto dice que se toma en cuenta solamente en un grupo de liceos, que entiendo que son 120 de alrededor de 3.000. Los bicentenarios y más norte. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay gente que dice, no, mira, hay que tratar de mejorar toda la educación pública igual. Porque Chile, la historia de Chile, se ha conformado, esa es la persona que estaba... El Parragués se llama. La historia de Chile se ha conformado en base, y la historia reciente lo podemos ver, en base a dos grandes élites que de alguna forma han gobernado Chile, que es la élite de colegios particulares pagados católicos, de iglesia, de nivel socioeconómico alto, de iglesia, y la élite republicana, laica, de clase media, que proviene de los grandes liceos tradicionales. Te voy a dar un ejemplo. Los presidentes que hemos tenido del año 90 en adelante. Patricio Aylwin, Internado Nacional Barro Arana. Eduardo Frei, Luis Campino, colegio particular. Ricardo Lagos Escobar. Ricardo Lagos, Instituto Nacional. Michelle Bachelet, Liceo 1. Sebastián Piñera, Verbo Divino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, las clases, pues. Lo que te digo, Francisco, entiendes, esto no todo es política. Lo que te digo es lo siguiente. Es que déjame decirte, Chile se ha conformado de estas dos élites. De acuerdo. Entonces, tiene que haber en la educación pública algunos emblemas, digamos, algunos liceos insignia que mantengan, como el Liceo Nacional, que mantengan la selección por mérito. Porque en base a eso van a llegar personas, van a tener una vía rápida a la movilidad social, personas que han sido muy importantes en la historia de Chile. ¿Cuántos presidentes han salido del Instituto Nacional? Muchos. O sea, no podemos matar esos colegios. El sector privado, el tema Machuca, ¿qué le parece? Y el tema Machuca, yo soy partidario. Hay que ver bien cómo se hace. Sí, no, claro. Cada uno. A mí me gustaría hacer una experiencia piloto en Las Condes. Hay que hacerlo bien. ¿Por qué hay que hacerlo bien? Porque también leí... de partida pre-kinder. También leí en la entrevista... Hay que verlo. Desde lo más pequeño. También leí en la entrevista de ese profesor que él decía... Hay experiencias distintas, me imagino. Pero él decía, de alguna forma, yo sentí discriminación, yo sentí que se hablaba de mí en el colegio, yo sentí que mis compañeros eran distintos y hacían sentir que eran distintos a mí. Entonces, yo no puedo, por decirte algo, yo no puedo poner a alguien que proviene de un liceo municipal, aunque sea de muy buena calidad de Las Condes, que son muy buenos hoy día, y lo meto al tercero medio del Redland. Imposible, porque, por ejemplo, el Redland es un colegio bilingüe. Y ese niño no le va a resultar. Además que hay un tema del entorno, alcalde. Pero si se hace bien, se parte desde chico, creo que es una experiencia de integración que de verdad vale la pena. Yo soy partidario de que personas que provienen de colegios municipales puedan ir por esa vía a colegios particulares pagados y personas de colegios particulares pagados puedan ir al Instituto Nacional y a otros liceos emblemáticos. Ahí estamos de acuerdo. Rompe ese clasismo o esa ¿cuántos padres se van a oponer? Hay un pero, ¿cuántos apoderados? Pero, volviendo a... Porque dice una franja electoral sobre la ley de inclusión. Solo contrarresta alguna franja que no esa franja aquí. Ya, dele. El problema son dos. ¿Por qué a mí no me gusta el proyecto del gobierno? Porque al volver a cualquier tipo de selección, cualquiera, la entrevista, cualquiera, tú colocas la decisión no en el papá y la mamá de elegir al colegio, sino que es el colegio el que elige el alumno. Y lo que hemos hecho un esfuerzo es que los papás elijan el colegio. Y fíjate que no deja de ser interesante, en 14 regiones, o sea, falta Santiago nomás, el 60% de los padres ha dejado a sus hijos en el primer colegio que postularon. Lo que es bueno. Estupendo. Claro. Y el 25% más, o sea, sumo total 85%, lo ha dejado a sus hijos o en el primero, o en el segundo, o en el tercero que postularon. Pero no al azar. Yo reconozco, hay un 15% de papás y mamás
Que no lo han logrado. que no lo lograron. Y niños con mucho mérito también. Y que también, entonces, pero ojo, Joaquín Lavín, y el mérito, cuidado. ¿Cómo tú puedes comparar el mérito de dos cabros o dos mujeres a los 10 años? Pero Francisco, Déjame terminar. déjame darte un ejemplo. Y ahí está la diferencia. ¿Cuánta leche tomó la mamá? ¿Tuvo o no pre-kinder? ¿Tuvo sala cuna o no? ¿Tuvo 3 o ninguna nana peruana? Tuvo familia, Tuvo amor. familia. Y que los especialistas dicen, bueno, las investigaciones dicen que el mérito en esa edad tiene que ver con el nivel socioeconómico de la familia. Pues. Así, Pero también tiene que ver con el dicen. esfuerzo. Francisco, aquí déjame decir una cosa. Hay un esfuerzo. Oye, Yo reconozco esos pero mamás por que- eso, déjame decirte, si probablemente va a estar más de acuerdo de lo que tú crees. Los papás eligen el colegio. Sí. Las mamás eligen el colegio. Pero ¿qué pasa si un colegio necesita tener 100 alumnos y hay 200 papás y mamás O que eligen ese 500, colegio? claro. El colegio tiene que buscar una manera de seleccionar 100 de esos 200. Y hay dos maneras. Una manera es, hago un sorteo y al numerito el que salió, salió. Y otro es, oye, ¿considero el mérito de los alumnos? ¿Considero el esfuerzo de los alumnos? Mi respuesta es sí. ¿Pero qué sí. mérito puede Ahora, haber a los no es 8 años? 100-0. Es una mezcla. Claro. Es una Lo mezcla, que pero pasa hay que es que considerar el esfuerzo. lo que tú dices como tiro a Sorteo la 1, 2, suerte, tómbola. La tómbola. La tómbola. ese algoritmo, no sé cómo se llama esa La cosa. tómbola. Tiene, no, pero tiene elementos de proporcionalidad. Sí. Como todo algoritmo. Los hermanos, Sí, esas cosas. los hermanos. De hecho, fíjate que lo único que es bueno del proyecto, en mi opinión, del gobierno en esto es meterle algo que se nos quedó. ¿Qué pasa con los hermanos que no son de Que sangre? no son de sangre, que viven pero en que un viven misma, bajo en ese una mismo misma techo. casa. Sí. Deberían tener las mismas condiciones del resto. Ahí sí, pero yo- por ejemplo, los hijos de exalumnos, a mí me mata que tengan más cupos de reserva. Yo meto a mi hija ahora en marzo, la tengo que postular. Estoy en pleno proceso y es terrible, realmente. ¿Pero por qué es- no? ¿Pero por dice qué eso? no? Yo lo digo yo. Bueno, no, que yo te lo escribí porque en el fondo Es es... que una cosa concreta. Ya, yo le escribí, yo tengo que postular en marzo a mi hija de 3 años y la gente te recomienda colegios para tener contactos. Claro, No, pero Y eso eso de es nuevo es lamentable rapidismo. y es verdad. Pero mire, Porque te dicen, mira, mételo en este colegio porque ahí vas a tener contacto. Y eso pasa. Quieran reconocerlo, no quieran reconocerlo, les dé vergüenza o no, pasa en nuestro país muchísimo. Sí, pero A ver, ¿qué espérense, dice eso por tiene acá? que No, ver... yo estoy, perdón. No, perdona, háblalo. Es que yo creo que tiene que ver con que la mirada, ojalá no nos pase lo del Transantiago con los tecnócratas. ¿Cierto? Mucho tecnócrata opinando de esto y al final cuando tiene que aplicarse tenemos un problema. Yo no quiero ser autorreferente, ustedes saben, yo vengo de un campamento de Tomás. Y si no hubiera tenido acceso a estudiar, de seguro no estaría acá. El punto es, ¿cómo hacemos para que la mayoría de las personas tenga acceso a una mediana educación? A lo menos el Estado debiera garantizar, porque algunos podrán quedar en el Instituto Nacional o en el Carmela Carvajal, pero ¿qué hacemos con aquellos que les faltó un punto? Un 6,41 contra un 6,43. ¿Dónde se va el Yo creo que 6,41? educación gratuita es perfecto, pero se nos De olvida a veces la calidad. La calidad, el concepto ese es el calidad, punto. que es muy Eso, importante. y que es clave, eso que quiero, está, eso quiero ponerlo en la reforzando mesa ahora. porque hay personas Calidad con es inversión. Pero, ¿y de Claro. dónde, Francisco? De temprana edad, porque ya después es tarde. Claro, Ese claro, es el sin punto. duda. Un niño de kinder tiene que partir con las mismas condiciones y sale bastante más barato que después estar peleando como estamos hoy día con una diferencia horrible. Es desigualdad la educación en este país. Ese es el punto. ¿Qué hacemos? Los que nacimos mal, tenemos que morir mal porque no tenemos oportunidades, No, tú eres una excepción. pero que no debiera ser, pues, Francisco. Por eso te digo. ¿Sabes Ese es qué? el Yo punto. estoy muy desacuerdo que los padres eligen el colegio donde quieren que sus hijos estudien por los contactos. Yo elegí el Santiago College porque me encanta la educación de mis ambos hijos y me encantó cómo ellos egresaron de cuarto medio. Ahora, que él y el otro postularon a universidades distintas. También se decía, oye, que estudien la Católica porque ahí sí salen los hijos de los gerentes, tienen trabajo seguro. Ella prefirió la Chile porque para ella era la mejor universidad. Estupendo. Entonces La no es Católica, el la Chile, 100% que uno dice, No, oye, mi hijo pueden lo voy a haber poner en el excepciones, no Grace, es una regla o en el total San del Gabriel, 100%, o en el Nido de Raquel, Águila. pero sí Espérate, es algo espérate. que ocurre. Pero espérate, O sea, no podemos o en el negar la Nido de realidad. Águila porque va a tener buenos contactos y va a tener buenos trabajos en el Igual, futuro. acá en Eso este panel depende ustedes de son su papás, no sé, a lo mejor en tu época, pero en mi época era así. ustedes En mi viven una época es así. situación de, perdón, los papás, privilegiados acá porque Obvio. tienen la opción de Exacto, verdad
de elegir el colegio. O sea, seamos sinceros. Yo tengo una experiencia comentar. ¿Tú no pudiste elegir el colegio de tus hijos? Yo elegí el colegio de mis hijos, que era justamente el colegio. Eso es lo que me estoy refiriendo. Y uno de mis hijos decidió salirse del colegio porque no era su proyecto. No, sí, pero yo no voy a hablar, no estoy hablando de eso, estoy diciendo, sinceremos las cosas. O sea, acá todos pueden elegir la educación privada. Lo que pasa es que no es la realidad. Eso es importante ponerlo en la mesa. Yo puedo financiar la educación de mis hijos y pagar un colegio privado, sin duda, y soy una agradecida. Pero partiendo de esa base, también quiero contarles que hoy, 2019, la situación que vivimos los apoderados es súper distinta a la que quizás vivieron ustedes. Entonces, efectivamente, sí se recomiendan los contactos y yo, de verdad orgullo, de verdad. Partimos hablando de público y vamos a terminar hablando de público. Porque la única manera en Chile que tenemos de terminar con las ayudas. Mis hijos llegaron a colegios que a mí me recomendaron de gente que no me conocía, venía llegando en el 90, difícil conocer a alguien. La única manera que tenemos de terminar con eso y no hablar de un proyecto, de una tómbola, es hacer una educación pública como la gente de calidad y que además esté cerca por mérito, donde la gente tiene que estudiar. Pero es que eso es el ideal. Bueno, pero Mariana, si no vivimos por los ideales, ¿para qué vivimos? Si fuera por... Espérame. Perdón, disculpa. Espérame. Si fuera por eso, lo dejamos como está y no aleguemos más. Que se termine como se... Bueno, entonces... Lo que pasa es que lo que quiero decir es como tengamos un diagnóstico real de la sociedad hoy día. Lo que yo te estoy diciendo es real. Lo que pasa es que nosotros en Chile somos conformistas y las luchas no nos gustan. Nos gusta estar tranquilos. Yo entiendo el punto, a mí me encantan también. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mariana. Yo creo que el tema... a mí me gustaría un Chile donde la segunda pregunta que se le hace a una persona es ¿a qué colegio fuiste? Porque eso determina a cada persona en este país, desgraciadamente. Lo determina en cuanto al acceso al trabajo, a todo. Perdona, Roberto. Y eso tiene que ver con lo que yo decía. Yo creo que termine Roberto. Eso tiene que cambiar en Chile y creo que es un cambio cultural que va a llevar décadas. Pero les puedo hacer una y le encuentro toda la razón a Mariana que uno elige el colegio en base a esa respuesta. O sea, es que me acordé, salta algo y por favor lean el domingo pasado en el diario La Tercera la columna de Daniel Matamala. Excelente. Sí, que se llama Gentilicio. Que generó mucha polémica. Pero es que es impresionante porque tú sabes la pregunta, Roberto, que le hicieron, cómo empieza la columna. A ver. Él dice, estoy en una fiesta y una mujer se me acerca y me pregunta lo siguiente. ¿Usted es manquehue? Y el otro le dice, no, yo soy valdiviano. Entonces, después le explican qué quiso decir la mujer al preguntarle. Manquehue refiriéndose al colegio Sagrados Corazones de Manquehue. Porque el hecho de ser manquehuino era una identidad. Que es distinto a los Sagrados Corazones del Alamero. Ignaciano. Ignaciano del Bosque o Ignaciano del Alonso Valle. Estar así. Mi colegio, qué bueno que me acordé, era el símbolo de la segregación. La congregación de los padres alemanes del Verbo Divino. Tenían 3 colegios cuando yo estaba. Uno para la élite. Sí. Verbo Divino. El Verbo Divino. Donde me digo y seguir dice que son unos idiotas. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Colegio donde salió el presidente Otro Piñera. para los pobres, la Escuela El Pinar. Y otro donde estaba yo, para las caplas medias un poquito deterioradas, que era mi caso. Liceo Alemán. Mira, en castellano. Eso era un gran colegio, Liceo Alemán. Sí. No, Gran fue de colegio. élite. Fue gran colegio, sí. Pero la congregación me dijo, no, nos trasladamos al barrio alto, porque el Liceo Alemán donde yo estuve estaba en moneda 1661. Me acuerdo hasta el número. Hoy día está la carretera ahí. Pero fíjense, miren lo que estoy hablando. Miren, Martín, los curas alemanes tenían para formar a la élite, a las capas medias, aspiracionales o arribistas, y a los pobres en la Escuela del Pinar. La solución es que los 3 estén juntos en un lugar. Sí, señor. Ya, pues, pero detengámonos en 2 cositas. Uno, hoy día, por ejemplo, si es que alguien quiere optar a un colegio de élite o un colegio privado, lo primero que tiene que pensar es que su hijo quede. Entonces se postula 4 o 5 colegios. Dependiendo del niño en qué colegio quede, los papás eligen dónde vivir. Cáchese cómo funciona este país. Bueno, es lo que estaba diciendo yo. ¿No es cierto? Claro. Ya. En Estados Unidos al revés. Correcto. Uno elige dónde quiere vivir
Y el colegio que le toca a la cuadra, a la redonda, le tocó. Ajá. Así es, po. Y uno está feliz con el colegio. Pero por eso la gente quiere vivir en ciertos barrios. Por eso. Segundo, cuota de incorporación. No sé si va a hablar. Ah, buen tema. Ya, la cuota de incorporación en un colegio de élite que puede ir entre 1,5 millones y 3, 4, hasta 5 millones de pesos. Y que no esto te lo digo con devuelven conocimiento de causa. Además, no se puede pagar en cuotas. Entonces, esa es la primera barrera que te ponen. ¿Sabes qué? Perfecto. Aquí van a postular, pero van a postular los que puedan pagar no solamente la mensualidad, porque la mensualidad hay papás que hacen un esfuerzo gigantesco por pagar esa mensualidad, que no se van de vacaciones, pues dicen ya, lo que hemos hablado, a mi hijo le pongo todas las fichas, no me voy de vacaciones, la casa no la pinto, pum, pum, pero pago la mensualidad con mucho esfuerzo. Total, es un hijo el que tengo o dos y lo voy a apostar al final. La cuota de incorporación del colegio son 3,5 millones de pesos que tiene que pagar. Y si tiene 2 hijos, son 7 millones de pesos que tiene que pagar. A mí en mi caso, que no los vuelves a ver nunca. 2 hijos en 2 años consecutivos. Martín, perdón, pero, que no los vuelves a ver nunca. No, de ninguna forma. Pero déjame terminar algo. Que además a mí me llama la atención eso. Tú pagas y oye, ¿sabes que me gustaría pagarlo en, no sé, cuántas cuotas? No, pues. se puede. No, pues la cuota de incorporación, usted tiene que haber juntado la plata con anticipación, ahí te están evaluando, pagarla o pida un y préstamo. ojo, y ojalá que quede el niño en el colegio. Y segundo, ¿qué pasa si tenéis, por ejemplo, 3 niños y que son seguidos? Empiezan los descuentos. Yo escuchaba a un amigo que me decía, oye, un amigo me decía, le pusimos un auto 0 kilómetros al colegio en 2 años, porque tenía 2 niños que están seguidos. Claro. Y había que tener la plata para verlo. Y si entró uno y resulta que el otro tú lo quieres meter y te fue mal en el año, te echaron del trabajo y tú quieres poner al segundo ahí, es un drama y resulta familiar. que no alcanzaste a llegar. Es un drama. Bueno, es un tema económico. Y es un asunto moral económico también, porque ¿Ah? por definición, ¿qué es la cuota de incorporación? Estás pagando por pertenecer. El acceso. Claro. Por el pertenecer. privilegio de estar y ahí. eso tiene relación con un Ojo. asunto moral también, con ser parte de Oye, cierta élite. Alcalde, Del Sí. contacto, de la canastita el donde te alcalde van a quiere meter. decir algo. Déjame decir una cosa, que así como dijimos antes que un país desarrollado, un país en que no es en que los más pobres compren autos, está bien, pero es un país en que los más ricos se suben al transporte público. Lo mismo pasa con la educación. Eso es lo que- O sea, la sí. educación tiene que ser un lugar de encuentro. Así es. Tiene razón Martín. En países como Estados Unidos u otros países más desarrollados, la gente va al colegio del barrio. No es que no existan los colegios particulares pagados, existen. Son, bueno, en Chile igual educan al 7% de los chilenos. Son de una élite mucho más caro que lo que son en Chile. Pero los colegios particulares, los colegios municipales, llamémoslo así, o los Son colegios excelentes. públicos, son de excelente nivel. Así es. Y en Chile, en la medida que mejore la calidad de educación, eso también va a pasar. Yo ya lo veo en los colegios municipales de Las Condes, donde hay muchos papás que tienen los niños en los colegios particulares pagados. ¿Qué pasa cuando enfrentan algún problema en la familia? Cuando quedan sin trabajo. Cuando, por ejemplo, ocurre un divorcio. Y hay problema económico en la familia. Sí, eso Pero es verdad. está lleno. Yo lo veo. Divorcio, sacar al niño del Alcalde, colegio. quiero postular al San Francisco del Alba, quiero postular al Liceo Fleming, quiero postular. ¿Qué pasó? Me separé. Tal cual. Ya no tengo el mismo nivel económico, pasó esto, qué sé yo, mi marido y tu marido apoya sí, pero él paga el departamento, pero... Entonces, yo veo ya cómo en los colegios particulares pagados, cuando hay problemas económicos, ya sea del país, situación de cesantía, ya sea familiares, las personas se están trasladando a los colegios municipales. Y eso es porque ellos saben que esos colegios municipales igual son buenos, igual le va a permitir, no sé, sacar, no van a hacer puntaje nacional a lo mejor, hay algunos, pero van a sacar buen puntaje en la PSU, etc. En la medida, por eso yo creo que nosotros deberíamos ya en algún minuto dejar de discutir de la parte administrativa en educación. Dejar de discutir la parte administrativa. Oye, ya, ¿cómo admitimos? Ya, ok, vamos a dar un poco al mérito, un poco al esto, un poco allá. ¿Cómo se administran los colegios? Discutamos lo que se enseña y cómo se enseña. Eso. Porque cuando discutamos eso, vamos a Absolutamente. empezar a mejorar la calidad de los colegios. Alcalde, y el Excelente. tema de la discriminación además que se vive en colegios de élite con respecto de los mismos niños que por esfuerzo de los padres llegan a ese colegio, por ejemplo, y ven la realidad de sus compañeros, que es muy distinta a la que tiene uno probablemente, que no se va de vacaciones a Suiza, que en invierno no se va a esquiar. Que no Y conoce eso va Disneylandia. generando además un círculo muy desgraciado de frustración también y de tener a futuros adultos endeudados por la misma aspiración de la carga que trae desde niño. Vamos a hablar de esto, tenemos muchas preguntas, también podríamos escuchar a nuestro público a través de las redes sociales. Revisemos algunos mails a las vueltas de la pausa comercial. Cortita pausa y ya volvemos y seguimos con este tema. Si quieres participar de nuestra conversación, envía tu opinión, @bienvenidos13. Ya regresamos.
Ya, oye, ¿sabes que se me ocurrió hacer un ejercicio para ver si nosotros podemos representar también a la conversación que estamos haciendo acerca de la educación? Voy a hacer una pregunta rápida, pero cuando contesten rápidamente va a ser un análisis. ¿Dónde estudió Carlos Zárate? ¿Qué colegio? Colombo Británico de Bogotá. Perfecto, Titi. Colegio San Patricio que quebró con el correr de los años, así que ya no existe. ¿San Patricio dónde? ¿En Santiago? En Santiago, en Alonso de Camargo con Manquehue aproximadamente. ¿Y ese colegio? Particular. Particular. Carmela Carvajal. Carmela Carvajal, mítica Carmela Carvajal. Liceo 7 Providencia. Sagrados Corazones de la Mea. Macay School, colegio privado británico. Pagado. Yo estoy en el colegio argentino con mucho esfuerzo de mis papás y con beca. Yo en la Girouette, colegio francés. La Girouette. Yo estuve en 14 colegios. Pero todas las educaciones de este país. La Compañía María, el Liceo 13, las Carmelitas. Esa es mi doctora. el Union School. Un día les cuento la historia, pero son 14 colegios distintos, así que soy una experiencia interna, externa en el Carmela La vivió Carvajal. Experiencia religiosa. Francisco Liceo. Liceo Alemán, Escuela Militar, Liceo 11, Fiscal de las Condes. 4 colegios también y salí de cuarto medio dando exámenes libres a través del DUOC. Wow. ¿Exámenes libres, diste tú? Sí, es que sí. Fue un momento complejo. Buena respuesta. Es que sí. Pasé por San Pedro Nolasco, colegio árabe y terminé una Examen situación libre. particular. Colegio chico de mujeres católico subvencionado Santa Familia. Santa Familia. Perfecto. Mi hermana estuvo ahí. ¿En la Santa Familia? Sí, ¿Ya? yo estuve en Luis Enrique Izquierdo, que ahora es un ¿Ya? colegio que lo demolieron porque ¿Ya? era Adobe, y el colegio que salí, el colegio hispanoamericano. Bueno, el hispanoamericano. Ese es el ejercicio que hacen todos los chilenos. ¿A qué colegio saliste? Bueno, Sí. lo que estoy diciendo es si nosotros podemos, entre comillas, representar algo de lo que está escribiendo nuestro público. ¿Por qué? Porque esta es una conversación, yo diría, las más relevantes de nuestro país, en la cantidad de tweets, la gente está escribiendo y la doctora quería decir algo. Sí, yo quería decir lo siguiente. Quiero preguntarle a todo el panel si ustedes saben que en Chile, y al alcalde y a Francisco, que la mayoría de los hogares en este país son monoparentales, que significa que una sola persona lo sostiene y la mayoría es la madre. Sí. En ese contexto, el hecho de tener, a veces aunar las voluntades de gente que está separada y tal, para mantener una educación de calidad, representa que esa madre no solo tiene que trabajar lo que habitualmente tienen que trabajar las madres, sino que tiene que trabajar el doble cuando se separa. Porque tiene que compensar lo que ya no obtiene, ¿cierto?, de un compañero. Y eso también significa menor calidad en el acompañamiento al escolar, en su casa, para las tareas, para la contención. Me gustaría también que el público se expresara. Tenemos algunos mensajes que seleccionamos. Sí. Mati nos ayuda. @bienvenidos 13. Debieran prohibir por ley la cuota de incorporación a los colegios particulares. Es otro método de selección y segregación, nos comenta Alejandro. Ceci, yo creo que lo peor que se pudo hacer es quitar la subvención, ya que esto daba la posibilidad a los padres de pagar una mejor educación al alcance de nuestros bolsillos. Ahí tengo problema. Paremos con ese tuit para que vayamos matizando. ¿Por qué tiene un problema con ese? Dejemos el tuit en pantalla. Porque fíjate que cuando nosotros, Bachelet, no yo, eliminamos el copago en forma gradual, que además quiero decirle que tiene día mayoría, porque en la encuesta que usa el gobierno para decir que bueno es inclusión justa, viene una encuesta que le pregunta, ¿y usted está de acuerdo con el copago? Hoy día ya 62% quiere que los papás no pongan. Ahora, yo entiendo que un papá quiera poner para mejorar la educación del hijo, pero eso tiene que ser voluntario al colegio y no un requisito para entrar a ese colegio. ¿Saben cuál es el problema del copago? ¿Cuál era? Había copago de 10 lucas, de 20 lucas, de 30 lucas, de 40 lucas, de 80 lucas. ¿Pero quién colocaba la cifra? El colegio. ¿En un mismo colegio, perdón? No, en distintos colegios. El sistema. Entonces, cuando tú tienes un sistema tan segregado como ese, bueno, tenía educación a 10 lucas, a 20 lucas, a 40 lucas, a 50 lucas. Y volvemos entonces a reproducir la desigualdad de origen. Entonces yo entiendo, de hecho la propia ley que terminó con el copago permite que el padre haga un aporte al colegio. Pero Eso es voluntario. bueno. Claro. Pero es voluntario y no es una obligación. ¿Y qué pasa cuando el alcalde colegio quiere decir una cosa al respecto, No, perdón. una cosa muy corta respecto al tuit anterior y a este. Respecto al anterior, que dice la cuota de incorporación a los colegios particulares pagados. Lo que pasa es lo siguiente, que si tú quieres tener, porque alguien dice aquí, ya eliminemos la que se prohibía, pero si tú quieres tener
un super gimnasio, una cancha de fútbol a todo pasto, laboratorio extraordinario, evidentemente que es carísimo. Y probablemente la colegiatura que te cobran no te alcanza. Y ese es el sentido de la cuota de incorporación. Ahora, yo le diría a esos papás, sí, es así, a esos papás, vean alternativas, porque a veces uno piensa que tengo que meter a mi hijo a este colegio sí o sí, pero si eso me va a significar un peso tan grande desde el punto de vista económico para la familia, no lo haga. Yo sé que el papá hace lo que se desviven las mamás, sobre todo por la calidad de la educación de sus hijos, pero hay alternativas y hay colegios municipales cada vez mejores, en diversas comunas. Obviamente que no todo, no el promedio, no la gran mayoría, pero lo hay. Y lo otro, yo siento, Francisco, que el derecho respecto a ese tuit, debieran prohibir, el que venía después ahora, que tenía que ver con la posibilidad de que los papás aportaran a la educación de sus hijos. Ese es casi un derecho humano. O sea, en el fondo, está muy metido en el corazón de las mamás o de los papás. Yo quiero aportar a la educación de mis hijos. Y muchos colegios, ¿qué hacen? Yo estoy de acuerdo que no sea obligatorio. Estoy de acuerdo que no sea obligatorio. Pero sí muchos colegios hacen que, por ejemplo, de repente dicen, oye, tenemos que comprar, no sé, 3 computadores. Pongamos una cuota extra. Centro padre. Y se reúnen, a veces conversan con la municipalidad, se puede poner algo. La ley lo permite. Eso es muy valioso y tiene pero que nos seguir. podemos poner de acuerdo por la ley, porque... ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Podemos ponernos de acuerdo. Pero no puede ser obligatorio. O sea, usted entra a este colegio, no puede ser... si el copago son... ¿Usted tiene 25 lucas mensuales por cada uno? No tengo 23. No puede ser obstáculo para que tú entres a ese colegio. Pasemos al siguiente tuit, por favor. Seguimos leyendo las opiniones en @bienvenidos13. Alejandra, mi hermana matriculó a su hija en kinder y el valor que debe pagar mensual es casi como pagar una carrera universitaria. No lo matricule. Yo diría, yo creo que... A ver... Elija. Mira, nosotros, por ejemplo, ahora abrimos por primera vez un pre-kinder y kinder municipal. Estupendo. Por primera vez. Ahora tenemos 120 vacantes, ya se están llenando todas, digamos, pero yo creo que efectivamente ya tiene razón, hay que ir a alternativas y la educación pública debe tener pre-kinder y kinder y en el futuro salas cuna, nivel medio, medio mayor, medio menor, jardín infantil. Eso quería decirle yo, alcalde. Yo creo que cuando se instala que la discusión de la educación debe partir en la cuna, más allá de la cuna, los primeros años escolares, es esencial. De ahí se traza quizás probablemente todos los años venideros. Y en ese sentido, uno quiere, como madre, como decíamos todos acá, quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando tiene que trabajar, tiene que llevar a un hijo al jardín infantil y muchas veces a la sala cuna. Incluso ahí ya comienza a hacerse la discriminación. Muchas veces uno termina pagando un jardín infantil con cifras que son igualables a cualquier colegio. Entonces, ahí es donde también debería ponerse el foco y probablemente, alcalde, como usted decía recién, que están haciendo pre-kinder y kinder municipal, de repente una sala cuna, un jardín infantil, porque ahí también se marca el camino de la discriminación y el camino también de cómo va a ser el estudiante a futuro. Pero, perdón, la municipalidad suya es muy distinta. Alcalde, usted lo sabe, entonces, en La Pintana, en Pudahuel, en Quilicura y tantas. Pero la municipalidad que a mí me toca tiene una gracia, que es que de alguna forma anticipa, es como la parte más desarrollada de Chile, junto con el sector oriente en general. Entonces, de alguna forma anticipa tendencias, por eso la bicicleta, los scooters, anticipa tendencias que en Chile van a tener que ocurrir. Entonces, el abrir nosotros este jardín infantil es muy importante porque le da una alternativa a que, si no, papá y mamá que tenían que ir a un jardín infantil particular y que les cobran carísimo, puedan ir a un jardín infantil municipal de buena calidad. No, si yo lo aplaudo. Qué buen punto, porque Joaquín Lavín hace todo el esfuerzo, en mi opinión, pero tiene gran talento de gestión y al lado tiene un pozo de plata. Entonces mi problema es... La fórmula perfecta. O sea, ideal, o sea, un compadre talentoso como Lavín. Más plata, maravilla. Perdón, pero Francisco, hay otras municipalidades con harta plata y no tienen la gestión que tiene esa. O sea, por eso. Esa es la mezcla perfecta. Me acordé de Viña del Mar, pero paso de largo. ¿Qué quiere que le diga? La inversión... No se meta con la tía Coti. Esa sí que estuvo terrible. La plata de Lavín, dividida por el número de habitantes de Las Condes, las cuales me incluyo, le da 800 lucas por persona. Per cápita. La plata de un alcalde que no es de mi lado, Germán Codina, Renovación Nacional en Puente Alto, le da 124 lucas por persona. Y la plata Torrealba en Vitacura, vecino nuestro, le da 1 millón de pesos por persona. Entonces, lo que quiero decir es que mientras tengamos una sociedad de ese nivel de mal pelado el chancho,
las buenas ideas no pueden ser ejecutadas en otra parte. Salvo que... Otro mensaje más para ir matizando, porque el público también se ha expresado. Muy bien que se exprese. Es importante darle su espacio. Este de Pab dice, la discusión sobre admisión justa afecta solo a los pobres. Mientras exista educación privada, el que quiera y pueda pagará por escoger con quién educar a sus hijos. Eso es. Sí, pero está equivocado en cuanto a los volúmenes de personas. Porque finalmente la educación privada, y tú lo sabes muy bien, 7%. Francisco, claro, educa solamente al 7% de los alumnos. Por tanto, entre los colegios particulares subvencionados y los colegios municipales son el 93% de los alumnos. Tal vez a eso se Y el proyecto referiría. de admisión justa afecta a los colegios emblemáticos, digámoslo así, a los buques insignia de la administración pública. De la educación pública. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en la Anexa, la normal número 2 en Recoleta, y después me cambié al Liceo 7 y terminé en el Vespertino San Ignacio. El currículum. Bueno, eso porque ya está Raquel es hija de la educación es hija de la educación pública. Muy bien, está bien. Pero lo que te quiero decir es que ese proyecto es relevante porque afecta a mucha gente que quiere que sus hijos queden en los mejores colegios de la administración El pública. 93%. Lamentablemente uno cuando busca colegio, yo también busqué colegio, está las necesidades básicas que no están resueltas y uno asocia que la educación pública está en las necesidades básicas y tratando de resolver eso. Después vienen otro tipo de necesidades, emocionales, espirituales. Entonces, cuando yo busco un colegio donde quieran a mi hijo, donde sea personalizado, donde hayan actividades extraprogramáticas que desarrollen su talento. O le enseñen inglés. Y esas no son las necesidades básicas. Entonces, yo quisiera meterlo en un colegio público todo el rato, pero no me da la confianza porque son colegios que tienen muchos alumnos por sala, lamentablemente. Quisiéramos que todos los alumnos tuvieran acceso a que los vean, que los miren, que los escuchen, que los estimulen. Y también quería retomar lo que dijo Titi antes de comerciales, que me parece súper importante señalar en una sociedad tan individualista como en la que vivimos, aparentemente, no es así, porque todo este diálogo nos da cuenta de que somos una sociedad, un entramado social en donde una acción tiene impacto sobre los demás. Cuando decimos que ojalá los colegios sean inclusivos y que haya gente de distintas clases sociales, ¿qué pasa con la relación entre los niños? Porque un niño que tiene acceso a muchas cosas y que siempre ha estado en un colegio particular se ve enfrentado a un niño que viene de un contexto socioeconómico muy distinto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la relación entre ellos? Conozco el caso de una niña que estaba en el Santiago College porque su papá hacía clases ahí. Entonces tenía beca y tuvo acceso. Cuando tenían cumpleaños, paseo, visita, iba a una casa gigantesca con unos recursos asombrosos y la niña queda intimidada. Y luego, por supuesto, esa niña también quería invitar al amigo a su casa, vivía en un departamento chico en el centro. Entonces los papás que vivían en el barrio alto les daba mucha lata trasladarse tanto hacia el centro porque obviamente el colegio queda cerca de la casa y todo. Y también se sentía incómoda porque cuando llegaba el niño al departamento en el centro le preguntaban, oye, la piscina, yo no tenía esto, y no tenía esto otro. No, yo en eso, perdóname que te diga, mi hijo estudiaron en Santiago College, debe haber sido un caso puntual. Estoy contando un caso y finalmente... Yo lo viví y nunca fue así. Espérate, pimponíamos para que le responda a la Raquel ese punto. Y después, Jenny, para que pimponen. No, lo que dice la Jenny debe haber sido un caso puntual. Mi hijo estudiaron desde kinder en el Santiago College y nunca sufrieron, ni yo dije, ay, no vas a ir al cumpleaños de esta niñita porque vive en Recoleta o vive, no sé, en Maipú. ¿Tenían compañeras de Recoleta? Sí tenían, no sé si de Recoleta, pero sí de la Quinta Normal. Pero y no se sintió. Escúchame, y no está la responsabilidad de los padres también. Pero obviamente. Francisco, ¿quiere decir algo? A mí me gusta desde la práctica. Entonces, perdonen la lata, pero chiquitita. La Mané, mi mujer, era profesora. Porque nunca va a dejar de ser. Claro. Entonces, trabajó muchos años en el Craig House, de Elite. Sí, por el Craig House, sí, mi sobrino estudió ahí. El sindicato del Craig, donde la Mané era titular, y le echaron por eso el año 82 por ser sindicalizada, el 81. En la negociación colectiva, los hijos de profesoras pagaban solo la cuota de incorporación y 0 pesos. Exacto. Mi Carola, la mayor nuestra, en consecuencia estudió muchos años en el Craig House. Pagué la cuota de incorporación, enorme, con el incentivo que después yo no pagaba la mensualidad. Sí. Bueno, echaron a la Mané por sindicalizarse, así que perdí como los nuevos. Alcanzó a estar 3 años. O sea, esa experiencia de hijo de profesor. Y en el caso del Pancho, mi tercero, la Mané se fue al Redland. Y en el Redland también becaban
a los hijos de profesores. A los hijos de profesores. Sí. Entonces, pero cuando la Carola estaba en el colegio, por eso me acordé al tiro, nosotros vivíamos en Colón 8000. Ya. En la calle Visvidi. Vecinos, pues. Pero síganme, ¿eh? Frente a la plaza. Entonces pasaba el bus del Credit House, que se iba a la dehesa, pues ya no está en Manquehue. Exacto. ¿Ya? Y la Carola se subía. Y efectivamente le pasó lo de los cumpleaños. Porque en plata de hoy día, suponte 500 lucas, y uno pagaba nada esos 2 o 3 años que estuvo. Pero con la ayuda de los papás, la Carola siempre tuvo identidad. Mis papás son profesores. Y en consecuencia los cumpleaños se celebraban en Visvidi 1371, que era el campamento del colegio, digamos. ¿Me siguen? Sí. Pero empieza a generarse también eso pasa. esta confrontación de clase que tiene que ver con el nivel de ingreso. Pero tú puedes capaz de desafiar. Y también se puede generar una oportunidad, porque es Y una último oportunidad ejemplo, para último generar... ejemplo. Discúlpeme, lo tengo solamente un par